¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? La verdad que es un honor poder compartir con ustedes estos 30 minutos en los cuales les llevamos la información parlamentaria de la última semana. Lo más importante, lo que usted necesita saber con mi compañero Julián Saucedo. Y Norberto As, diputado de la Unión Cívica Radical, refirió también a la media sanción que transforma en ley a la designación de un tramo de la Ruta 5 con el nombre Bomberos Voluntarios, después de lo que fue todo el proceso del fuego y el accionar de estos héroes civiles en la provincia de Corrientes, ya tienen su propia avenida. También refiere a la media sanción y a las modificaciones que se hicieron al proyecto que busca crear el fondo específico para los servicios fúnebres. Escuchamos a Norberto As. Nosotros oportunamente habíamos presentado este proyecto, fue aprobado por la Cámara de Diputados, pasó al Senado. Percibimos en el camino de que hubo un error de impresión, con lo cual fue corregido por la Cámara de Senadores, devuelto el expediente y hoy hemos consagrado esta ley por la cual la ruta provincial número 5 va a llevar el nombre de Bomberos Voluntarios. Nos parece que esto es un reconocimiento a un grupo de civiles que pusieron todo de sí para atender una situación que fue por demás difícil y que hemos soportado todos los correntinos, ¿no? Es decir que esta ruta de ahora en más va a llevar ese nombre y va a ser desde la intersección de la calle Padre Guido Lucelli, que es la última calle transversal, o sea, perpendicular a la Ruta 5 del barrio Laguna Brava, hasta su cruce, su finalización con la ruta provincial número 118. Así que bueno, nos parece que es importante, hemos elegido esta ruta, porque esta ruta precisamente fue testigo de los grandes incendios que ha tenido el campo correntino, y de alguna manera también propiciamos en el articulado que a través de la Dirección Provincial de Vialidad se haga la señalética correspondiente, indicando el número de ley o en su defecto el decreto que la promulga y el nombre respectivo de bomberos voluntarios. También dieron media sanción al proyecto que crea el fondo específico para los servicios fúnebres, un proyecto que vino de Senado y que recibió modificaciones en diputados. ¿Por dónde pasaron esas modificaciones? Bueno, esas modificaciones pasaron por cuestiones de formas. El proyecto original habla de municipio y de comunas, y en realidad con la última reforma constitucional nosotros tenemos solamente municipios, ya no tenemos más comuna. Por lo tanto tuvimos que hacer esas correcciones, que fueron mínimas, no fueron de fondo, sino de formas. Pero lo que sí quiero resaltar, lo loable del proyecto del senador Bastorre, en el sentido de que aquí va a existir un fondo de asignación específica para atender esto. Es decir, que no hay que generar partidas especiales para una situación de imprevisto que sufren muchas familias en situación de alta vulnerabilidad económica. Entonces, a través del Ministerio de Desarrollo, que va a ser el organismo encargado, va a poder atender de manera directa. Una problemática del día a día en la ciudad de Corrientes en particular tiene que ver con la delincuencia juvenil, los arrebatos, esos pequeños hechos delictivos del día a día. ¿Cómo se da el tratamiento y el proceso para llevar a juicio o no? Bueno, es un código procesal juvenil que lo está estudiando, analizando la Cámara de Diputados, pero que ha tenido un paso sustancial, porque luego de varios meses de trabajo en forma constante, permanente, entre las autoridades, no solamente legisladores, sino autoridades del Poder Judicial, han logrado un principio de acuerdo y también un anteproyecto que va a ser presentado dentro de poco. Lo explica mejor Javier Sáez, diputado del Partido Popular. Sí, estamos finiquitando los últimos detalles, diríamos, poniéndonos de acuerdo en distintos temas, como competencia y otros temas que son bastante técnicos, diríamos, del proyecto. Así que mañana tendríamos que tener el último borrador del anteproyecto. Dentro de ese contexto, nosotros ya con toda la comisión que formó el anteproyecto, vamos a generar el proyecto que va a venir a la Cámara, y para empezar ahí, a partir de ahí, a través de la Comisión de Asuntos Constitucionales, empezar a trabajar y a abrir un poco la jugada con todos los sectores que quieran aportar al proyecto. Así que estamos ya cerrando, si Dios quiere, mañana el proyecto.
¿Qué características tendría este anteproyecto? No, tiene un proyecto socioeducativo, por supuesto. Ese es el eje, diríamos, que tiene preventivo, por supuesto, pero en base a eso se trabaja. Digamos. Porque siempre que se habla de ley penal juvenil se habla de duras sanciones, endurecer penas. No es la cuestión. Primero que nada, nosotros no hablamos del proceso. Nosotros lo único que podemos hacer es el proceso. Muchas veces la sociedad plantea de la baja de inimputabilidad y esas cuestiones. Nosotros no, eso son cuestiones del Código de Fondo que no entendemos y no podemos modificar. Eso creo que hay que aclararlo básicamente porque en varios lugares he escuchado que deberían bajar la imputabilidad. Nosotros en eso no podemos porque no tenemos competencia. Los procesos de institucionalización de los jóvenes también son parte de la comprensión en el proceso. No, eso sí, eso sí está dentro del proceso. Bueno, dentro de eso sí tiene excepciones. Todos sabemos que tenemos menores punibles y menores no punibles. Dentro de ese contexto también tenés vías excepcionales que de acuerdo a cómo está el proceso del chico en términos penales, tendría que ser institucionalizado o no. Eso ya se trabaja mucho lo que es integralmente y obviamente a decisión de los jueces menores. Pero principalmente está muy centrado el proyecto en la especialización. Por eso nosotros remarcamos mucho eso, porque para que tomen este tipo de determinación los menores tiene que ser por gente únicamente especializada. Los correntinos tenemos un plan, el Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte. Porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Y vamos a repasar lo que fue la sesión en el Senado de la Nación en las últimas horas y algunas novedades, varios temas en materia impositiva y en materia de salud. Arrancamos por la moratoria previsional, que a partir de ahora ya empieza a recorrer otros caminos, que tiene media sanción y que, entre otras cosas, es una constante en la Argentina. El senador Lustó refiere a los parches que tiene el sistema previsional en nuestro país y cómo podemos hacer para tener una ley previsional que no requiera tantos procesos judiciales cuando las personas llegan a la etapa de jubilarse. Lo que hoy estamos debatiendo acá es cómo corregimos los defectos de una ley que el año que viene va a cumplir 30 años. Estamos debatiendo cómo corregir algo que lleva 3 décadas de problemas. ¿Cuál es esa ley? Esa ley es la 24241. ¿Cuál es el problema que tiene? Que tiene un doble requisito para acceder al beneficio jubilatorio. Pide, por un lado, tener edad 60 o 65 años y por el otro pide también tener 30 años de aportes. Esa es una exigencia extremadamente alta que se puso, insisto, en el año 93. Es un requisito tan estricto que es inclusive superior a las prácticas actuales de los países de la OCDE, que además tienen otra situación macroeconómica y otra situación del mercado laboral. ¿Cuál es el problema con ese doble requisito? Que mucha gente en un mercado laboral inestable, en una economía muy inestable en la Argentina, hizo aportes, pero no aportó los 30 años. De hecho, estamos hablando hoy de que el universo al cual este proyecto apunta
tiene un promedio de 7 años de aporte. Pero por ahí hay gente que aportó 10 o 15 o 20 o más años y con la 24.241 o se quedan afuera o les toca la PUAM, les toca la prestación universal a los adultos mayores, pero no se le reconoce nada del esfuerzo que hizo a lo largo de su vida haciendo aportes. Y como dije al principio, esa barbaridad lleva 30 años sin corregirse de manera estructural. La mayor injusticia que tiene nuestro sistema previsional, o que tiene, perdón, la 24.241, es que hay gente que después de trabajar 30 años y alcanzar la edad jubilatoria, no se puede jubilar. No tiene el derecho jubilatorio. Y está claro que lo debe tener, y no es solamente por un tema de solidaridad, es también por un tema de justicia. ¿Por qué justicia? No es solamente que me preocupo de aquel que no hizo aportes porque tuvo la mala fortuna de un contexto socioeconómico general o personal en el cual no tuvo trabajo en blanco, sino que además, como el 50% de los ingresos de ANSES son de rentas generales, todo el mundo que está pagando algún tipo de impuesto, y todos pagamos algún tipo de impuestos, está contribuyendo con la jubilación de otro. Entonces, tiene que haber una solución a eso, pero la manera de resolver eso es estructuralmente. E insisto, eso ya se sabía hace mucho. Si no lo corregimos de manera estructural, lo corregimos con parches permanentes y lo corregimos con parches que después necesitan, cuando termina ese, otro parche. Los regímenes de privilegio son parches, la multiplicidad de regímenes distintos que existen por ahí son parches. La no readecuación a la realidad demográfica de la Argentina es un parche. Las moratorias como método permanente son un parche, es como decía la senadora Vigo, son sistemas provisionales que después duran para siempre. Nosotros pensamos que esto debería volver a la comisión y debería además agregarse el giro a presupuesto de Hacienda. En el Congreso de la Nación, más precisamente en el Senado, se está discutiendo la ley que modificaría la cantidad de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es un proyecto del oficialismo y una de las personas que se fue a argumentar a favor de este proyecto ha sido el gobernador de la provincia del Chaco, el contador Jorge Milton Capitanich. Bueno, esto era parte de lo que decía en favor de este proyecto. Bueno, nosotros proponemos modificar el proceso de integración de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, elevar el número a 25 miembros. Eso significa la representación de un juez o jueza por cada una de las jurisdicciones provinciales, incluyendo las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y obviamente la jurisdicción nacional. En este contexto existe una transición que tiene que ver con la vigencia de los jueces que han sido designados, que son 4 miembros. Se respeta la continuidad. Respeta la continuidad de la misma y nosotros entendemos claramente que, del mismo modo que las atribuciones constitucionales son inmodificables desde el punto de vista del presidente de la República, que en virtud del artículo 99, inciso 4, debe designar los miembros de la Corte Suprema de Justicia, tiene que elevar a consideración del Senado de la Nación. El Senado de la Nación, por 2/3 de sus miembros presentes, efectivamente dan el consentimiento correspondiente para la aprobación y su designación. En ese contexto, nosotros entendemos que hay una regulación desde el punto de vista de un decreto por autolimitación que tiene que generar las condiciones para que el presidente designe. Puede ser el mecanismo de designación de 2 varones, 2 mujeres, etcétera, respetar la composición de la mujer, 12 de 25 y así sucesivamente hasta llegar a su constitución. Esto tiene un procedimiento secuencial. Primero, ley del Congreso de la Nación para los integrantes del cuerpo. Eso significa primero Senado, después diputados, después de eso el procedimiento de designación y obviamente los consensos que es necesario obtener en el ámbito del Senado de la Nación.
Los correntinos tenemos un plan. El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte. Porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Y continuamos con la actualidad del Senado de la Nación en el marco de lo que fue una aprobación histórica en la jornada de ayer, del día jueves, porque refiere Guadalupe de Tagliaferri la cantidad de tiempo que la ley de oncopediatría tardó en salir para nuestro país, para todo el territorio federal, en el marco de algunas discusiones que más preocupan a la política. Esta, que es una ley sumamente necesaria, estuvo durmiendo el sueño de los justos, refiere a la cuestión Guadalupe Tagliaferri, que entre otras cosas se llevó algunos aplausos del auditorio. Y esta ley, esta media sanción que estamos tratando acá en el Senado, lleva 247 días dormida en las oficinas de este Senado. 247 días. Días en los cuales tratamos casi al borde de la legalidad, los representantes del Consejo de la Magistratura, donde hemos visto discutir sobre la Corte Suprema, si 20 miembros, si 15 miembros, si 18 miembros. Hemos visto la discusión de la coparticipación y sacarle un punto a la Ciudad de Buenos Aires. Hemos visto cómo hacemos una nueva ley distinta para una especie de blanqueo que no es blanqueo, que fuga que no es fuga, para pagarle al fondo. Pero no vimos el tratamiento de esta media sanción. 247 días. En Argentina, ya lo han dicho, ¿no? Se diagnostican 1.400 casos de chicos con cáncer por año. Parece un número, pero es un número, y me quedo con esto de los 247 días porque ¿hay algo más urgente que la vida de un chico? ¿Que la vida de un hijo, de una hija? ¿Es más importante la vida de un chico que ver si a medianoche dividimos un bloque para tener un lugar en el Consejo de la Magistratura? Celebro la ley, pero esta ley duele, porque no tendría que existir. Porque yo, siendo ministra de Desarrollo Social en la Ciudad de Buenos Aires, y recién la senadora propinante decía, el 40% de los chicos con cáncer en el país se atienden en el Garrahan. Y eso es porque no tenemos federalismo. En este lugar donde nos llenamos la boca hablando de federalismo, el único hospital nacional con tecnología, con capacidad, con profesionales, está en la Ciudad de Buenos Aires. Y no es de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esta ley duele. Duele que tengamos que hacer una ley para que acompañar, tenemos que hacerla, sí, sin lugar a dudas, pero si realmente nos llenamos la boca hablando de federalismo como tanto nos gusta en este lugar, y siendo la ciudad el culpable de todos los males, pregunto por qué no tenemos en cada provincia un hospital, porque profesionales tenemos, recurso humano tenemos, chicos y chicas con cáncer también tenemos, que puedan ser atendidos, diagnosticados, acompañados en cada una de esas provincias y no tener que obligar al derrotero de millones de padres y madres que dejan a sus hijos, a veces a cargo del cuidado de un hermano más grande que tiene quizás 15 años, para poder venir a acampar mientras que la madre del chico está atendiéndose en el Garrahan, duermen abajo del puente. En el Senado también se avanzó en una ley que eleva el mínimo no imponible, especialmente para los monotributistas. Ricardo Guerra, senador por la provincia de La Rioja, argumentaba sobre este proyecto. Dados las circunstancias que atraviesa nuestra economía en relación a la inflación, inflación imperante, es necesario establecer un nuevo alivio fiscal. Y en ese sentido nuestro gobierno atiende esta situación y propone una actualización de los valores
que beneficia a 4,5 millones de pequeños contribuyentes y a 140.000 autónomos. La metodología establecida es la actualización de los niveles de facturación anual para que las escalas que categorizan a los pequeños contribuyentes sean de un nivel superior y, en el caso de los autónomos, a actualizar los mínimos no imponibles para que en ambos casos el impuesto resultante sea del mismo nivel que venían abonando. Los porcentajes de actualización en el caso de las escalas de los pequeños contribuyentes son: las categorías A y B y C se actualizan un 60%, la categoría D un 45% y de las categorías E a la K un 29,12%. Y como señalaba, dichas modificaciones se prevé que rijan a partir del día de mañana, 1 de julio de 2022. Señor presidente, creo que estamos en el momento que es necesario sostener el poder adquisitivo de los trabajadores. El proyecto de ley que tratamos se inscribe con ese propósito, de procurar mantener constante los importes de los impuestos que abonan mensualmente los monotributistas y los autónomos al liquidar su impuesto a las ganancias, de modo tal de evitar que los ingresos sean absorbidos por el pago de mayores impuestos por el solo hecho de que las tablas o los mínimos no imponibles no estén actualizados. Por lo tanto, y apelando a lo que es, nuevamente, a lo que se ha solicitado de que seamos breves, la esencia del proyecto de ley ha quedado de alguna manera explicitado. Por lo tanto, solicito a las señoras senadoras y señores senadores que nos acompañen en la aprobación de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Más allá de que la norma recibió la media sanción que necesitaba y fue transformada en ley, desde la oposición plantearon algunos puntos de objeción con la misma, y es Víctor Zimmerman, de la Unión Cívica Radical, senador por la provincia del Chaco, quien refiere algunos puntos que no estarían bien de lo que finalmente fue la nueva ley. Porque en este proyecto de media sanción de diputados se actualizó solo lo que tiene que ver con ingreso bruto. Y entonces a mí me parece que es una actualización insuficiente y que podríamos incorporarle una modificación en beneficio de más de 4,5 millones de monotributistas del país que están esperando un alivio. Por supuesto que estoy absolutamente de acuerdo porque la ley original establece una actualización anual y nosotros estamos yendo ahora a una actualización semestral. Ahora, en lo que no coincidimos es en el artículo 3º, donde la media sanción le da una facultad delegada al Poder Ejecutivo para, si considera el próximo 1 de julio del año que viene, si haya inflación, actualice las escalas del monotributo. En eso no coincidimos por dos cosas. Primero, que tenemos en mi plena seguridad de que vamos a seguir teniendo inflación, y segundo, que no me parece que tengamos que nosotros votar una facultad delegada cuando estamos discutiendo permanentemente estos temas y estamos dispuestos a seguir haciéndolo. Por eso proponemos una modificación. Y el último tema, que obviamente no tenemos coincidencia, tiene que ver con el índice de actualización. El proyecto establece como índice de actualización la movilidad jubilatoria. Nosotros proponemos el IPC, el índice de precio del consumidor, porque está incluida ahí la inflación. Y entonces nos parece que podríamos tener una mejor actualización en beneficio de este proyecto que todos estamos acompañando. Finalmente, vamos a cerrar el programa de hoy y hasta la semana que viene repasando la actualidad legislativa. Es bueno mencionar que en la próxima semana vamos a tener en agenda algunos de los temas que vienen postergándose, pero a pesar de eso, en el último tiempo alcanzaron las firmas necesarias para el debate ya sobre tablas y en el recinto, entre esos la conformación del Consejo de la Magistratura, que en diputados
tuvo finalmente despacho de comisiones. Bueno, más allá de ese tema, lo que sí se puede ver en la dinámica laboral de lo que tiene que ver el Parlamento, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senado están mostrando un profuso trabajo en comisiones. Bastante extenso las reuniones, que en realidad es positivo porque lo que se pretende y lo que se aspira es a que debatan, discutan y se pongan de acuerdo o no, pero exponga cada uno de los legisladores la postura. Eso se está entrando a ver por lo menos en este año parlamentario. Ojalá que las decisiones sean favorables para todos, que es lo que se busca, que las decisiones al fin y al cabo den algún tipo de fruto en un momento bastante complejo del país. Nos vemos, Daniel, la semana que viene. Muchas gracias por compartir con nosotros la actualidad del Parlamento.